Volvemos a ocuparnos del tema Colombia, un terremoto en el día de hoy de 7.4 de gran magnitud. Hay varios videos que muestran lo que ocurrió allí con el temor, sobre todo teniendo el antecedente tan cercano de Venezuela. Bueno, un fuerte sismo ahora en Colombia esta mañana que generó muchísima preocupación, heridos y daños estructurales a edificios. Esto fue reportado ya oficialmente, se sintió, como dice en pantalla, en Bogotá, en Medellín y en Cali. El epicentro fue localizado cerca de San José de Palmar, en el oeste de Colombia, donde hay heridos de gravedad y daños estructurales. Se sintió en varias ciudades del centro y en el suroeste de Colombia y generó obviamente evacuaciones preventivas. Fíjense cómo la gente incluso, obviamente por sus propios medios, salía, ¿no?, de los edificios por este fuerte sismo que sacudió hoy una amplia región de Colombia, donde sobre todo en varias ciudades del centro y del suroeste del país, incluida Bogotá, los habitantes de edificios y de los conjuntos residenciales evacuaron preventivamente tras la activación de alarmas. La gobernadora de Chocó, que fue el epicentro del terremoto, reportó heridos de gravedad y daños significativos en edificaciones. Inicialmente el Servicio Geológico Colombiano había alertado por una magnitud de 6.7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que el sismo fue de 7.4. lo que luego fue confirmado por el propio organismo colombiano. Vos sabés que en Bogotá, pese a que se sintió bastante fuerte el terremoto y hubo evacuaciones, el alcalde, que se llama Carlos Fernando Galán, indicó, mirá las imágenes. Tremendo, ¿no? Esto, Verónica, esto nos remite directamente a Venezuela, ¿no? A las imágenes recientes de Venezuela, donde fue tremendo. Allí fueron 2 terremotos consecutivos, por eso el daño, ¿no?, y la cantidad de muertos que hubo en Venezuela. Pero miren estas imágenes ahora de lo que pasó hoy en Colombia. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, te comentaba que en Bogotá el alcalde, a pesar de que se sintió fuerte, me imagino que si se sintió fuerte debe haber imágenes parecidas a estas también en Bogotá, dice que no se registraron daños mayores. Y el punto más preocupante es la localidad de Chocó, como decíamos. La gobernadora de Chocó se llama Nubia Carolina Córdoba. Ella informó que hay heridos y que los daños estructurales son importantes. Bueno, estamos viendo imágenes. Quibdó también registra afectaciones, es otra localidad. Y en Pereira se comunicaron daños serios en edificios y también con personas heridas. Así que empieza, digamos, a conocerse el impacto de este terremoto que se sintió en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Pereira, en Armenia, en Manizales, en Popayán y buena parte del centro y oeste de Colombia. Y el también, epicentro en Chocó, como venimos diciendo. Pero también lo llegaron a sentir países vecinos como sí, Ecuador, Panamá y Venezuela otra vez, ¿no? Sí, increíble. Bueno, habló también el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia. Y el alcalde también informó sobre afectaciones graves. Eso es lo que dijo, que están siendo monitoreadas con drones. Abelardo de la Espriella, que es el flamante presidente de Colombia, recordemos que juró el viernes, afirmó que Cali, esto podría haber sido en una de las localidades donde él estaba llevando adelante el traspaso de mando, digamos. Bueno, habló ya el flamante presidente, Abelardo de la Espriella, afirmó que asumió directamente el liderazgo de la atención de esta emergencia en San José del Palmar y ordenó la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta ante los daños y asistir a los damnificados. Estaré personalmente en Pereira, dijo, para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno ante esta situación. Bueno, vos sabés que hablando de esta respuesta inmediata y un solo centro que nuclee todo, que es algo que Venezuela nunca pudo hacer, no hay una sola página en Venezuela para registrar, por ejemplo, los desaparecidos. Entonces esto genera una confusión y se repiten los nombres y nadie sabe a ciencia cierta al día de hoy realmente cuánta gente, bueno, lamentablemente desapareció en Venezuela. Y acá en Colombia, por lo menos hasta ahora, hasta el último balance disponible, no hay una cifra oficial de fallecidos confirmada.
Bueno, el mensaje del presidente tiene 40 minutos en X, en la red social X. Estoy hablando del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Les voy a leer exactamente lo que dice. He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar, que esto es departamento de Chocó. He ordenado la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRUT un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes, y también estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno. No están solos, el Estado está presente y actuando firme por la patria, firma Abelardo de la Espriella, el flamante presidente de Colombia, que, reiteramos, juró como presidente el pasado viernes, hace 4 días. Sí. Ahora, por las imágenes que estamos viendo, al menos en esta zona, fíjate que los edificios son edificios bajos, más bien parece ser una zona de casas. Los edificios, algunos tienen como mucho 2 pisos, 3, así que esto seguramente es una buena noticia para tener en cuenta después la cantidad de personas heridas. Uno puede reaccionar más rápidamente, puede salir y bueno, resguardarse de la caída de estas estructuras mucho más fácilmente que en los grandes edificios que veíamos en la zona de La Guaira, ¿no? En Venezuela. El temblor se produjo a primera hora de la mañana, a las 7:40, mira, justo cuando el país está despertando y comenzando la actividad, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahora tal vez no todos, pero sí. No, pero 7:40, claro, es un horario pico de cuando comienza la jornada, un lunes. Sorprendió a los habitantes de Bogotá entonces al inicio de la jornada laboral. En distintos sectores de la capital los residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en los edificios de varios pisos. Hay varios testimonios de gente que dice que se sintió súper fuerte el temblor en la capital. Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y algunas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro. En varios edificios los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras para ver si se podía volver o no. Recordemos que en Bogotá se sintió, pero no fue el epicentro. El epicentro fue en Chocó, sobre todo en San José del Palmar, que es donde sufrieron la peor parte, ¿no? De este al parecer la zona terremoto. Oeste de Colombia. ¿Sabés que el sistema estadounidense de alerta de tsunamis indicó que no existe amenaza de tsunami? Esta es una muy buena noticia. Colombia está en una zona tectónica particularmente compleja, según los especialistas. Sí. En el occidente del país intervienen principalmente la subducción de una placa, que es la placa de Nazca, bajo el bloque norandino, Sudamérica, y la región Chocó, el epicentro, y Pacífico, ha producido históricamente terremotos importantes. Así que se ve que es una zona que está, digamos, con posibilidades de que esto ocurra. Déjame contarte que hay 6 aeropuertos de Colombia que suspenden sus operaciones por afectaciones tras este terremoto. Esto fue confirmado por la Dirección de Aeronáutica Civil. Reitero, 6 aeropuertos de Colombia suspenden las operaciones por afectaciones tras este terremoto de esta mañana en Colombia. Realmente, bueno, una situación complicada en este país tras el terremoto de 7.4 que fue confirmado por las autoridades a las 7:40 de esta mañana del lunes 10 de agosto. Sí, cuando uno ve el mapa de Colombia, efectivamente la localidad de Chocó está, digamos, bien al oeste del país colombiano. Y hay un dato interesante para contarle a nuestros televidentes, que al principio vos sabés que empezaron a circular cifras que después se tuvieron que corregir. Las primeras publicaciones de este terremoto hablaban de que tenía una magnitud de 6,6 o 6,7, pero después, posteriormente, se corrige la información y se empieza a hablar de la magnitud 7,4. Claro, porque desde el Servicio Geológico de Estados Unidos fue donde confirmaron que fue de 7.4 y no de 6.7, y esa información del Servicio Geológico de Estados Unidos después es confirmada por el Servicio Geológico de Colombia. Claro, ¿y por qué ocurrió esto? Bueno, al parecer es normal
que con estos grandes terremotos, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sísmicas realizan una estimación que es automática cuando empieza, digamos, el terremoto, sí, y después se hace un recálculo para saber específicamente la magnitud, y ahí es donde se pudo profundizar y se dan con la verdadera medición, ¿no? De 7,4. Bueno, como contábamos hace algunos minutos, este terremoto de Colombia también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital de Ecuador, en Quito, y también en diversas provincias de Panamá, donde incluso algunos hospitales fueron evacuados preventivamente, y también, increíble esto, vos lo decías, Verónica, en algunas regiones de Venezuela, país que ya fue tan afectado por los terremotos propios del mes de junio. Imagínense ahora también sentir movimientos por un terremoto que tiene epicentro en Colombia, ¿no? La verdad que los venezolanos no pueden terminar de salir de una, que ya empiezan a sentir el temor, más allá de que no haya pasado nada grave en esta oportunidad por este terremoto de Colombia, pero ya el solo hecho de sentir un temblor. No, y de esta magnitud, yo tuve la oportunidad de vivir un pequeño sismo en el norte argentino, y te da la sensación que es uno el que está mareado, y no estás empezando a vivir en carne propia un temblor que tiene que ver con lo que sucede realmente, no es una sensación, pero al principio todo el mundo se confunde por esto que les estoy contando. La gobernadora de Chocó, reiteramos, Nubia Carolina Córdoba, informó de heridos y de daños estructurales muy importantes. También existen reportes de daños graves y heridos en Pereira, que es esta otra zona que también ha sido muy afectada. En Bogotá se han producido evacuaciones, pero el alcalde de Bogotá, que se llama Carlos Fernando Galán, señaló inicialmente que no había daños mayores. Estamos hablando de Bogotá, ¿no? Otro dato tranquilizador: no se emitió una amenaza de tsunami. Recién les comentábamos lo que decía el servicio estadounidense, que es especialista en esto, sí, algo relacionado tanto con las características de este terremoto como con la profundidad y también la localización del terremoto. Bueno, también hubo afectación a la red celular y a internet tras el temblor. Esto suele pasar, pasó también en Venezuela, ¿no? Que sobre todo en las primeras horas se había caído, eran muy difíciles las comunicaciones. Bueno, esto también pasó justamente en Colombia con este terremoto del día de hoy, en donde, bueno, por suerte, como decías, no hay peligro entonces de tsunami, ¿no? Allí en Colombia. Un fuerte terremoto entonces que sacudió pasada las 7:30 de la mañana del día de hoy, con mayor impacto sobre todo en el occidente del país, donde las autoridades de las distintas ciudades y regiones reportan graves daños estructurales y avanzan en la evaluación de los heridos, que ya confirman que los hay, y están hablando también de posibles víctimas mortales, lamentablemente, pero todavía eso no ha sido confirmado por las autoridades, aunque lamentablemente están allí evaluando esa situación. ¿Vos sabés que acá buscando información, parece que el Servicio Geológico Colombiano, el SGC, es normal que registre, escuchen ustedes, aproximadamente 80 terremotos por día en Colombia? Por supuesto, no de esta magnitud. Claro, algunos imperceptibles quizás. Pero ahí te das cuenta cómo es la zona, ¿no? La inmensa mayoría de estos 80 terremotos diarios registrados por el Servicio Geológico Colombiano son tan pequeños que la población ni siquiera lo percibe. Pero bueno, es un dato interesante, ¿no? Sí, absolutamente. Evidentemente es una zona, ¿no? Que tiene estos sismos. El problema es cuando ocurre uno de la intensidad de hoy, ¿no? De 7.4, en donde ahí sí ya hay edificios derrumbados, edificios con daños estructurales, incluso daños en algunos aeropuertos, que como contábamos recién, suspendieron algunos de esos aeropuertos actividades y operaciones debido a consecuencias de este terremoto. ¿Sabés que el terremoto más grande que registró Colombia ha sido muchísimo, no sé si muchísimo mayor, pero sí, en una escala
Mira, tuvo una magnitud de 8,8. Este terremoto ocurrió en el año 1906. Ha sido el más grande registrado en Colombia, ¿no? 8,8. Imagínate lo que fue. En ese caso había sucedido frente a las costas de Ecuador y Colombia y afectó especialmente la zona de Tumaco. Fue uno de los 10 terremotos de mayor magnitud registrados, escucha esto, instrumentalmente en el mundo. En el mundo, 8,8 en el año 1906. Bueno, en el día de hoy 7,4. Esto afectó, por ejemplo, también el metro de Medellín, y desde ese servicio, desde ese medio de transporte, informaban que estaban evaluando la infraestructura en las estaciones y el viaducto para poder restablecer el servicio, porque obviamente fue cortado el servicio, ¿no? En el metro, las líneas A y B de los trenes, también los metrocables, no estaban prestando servicio justamente porque estaban evaluando los daños que pudo haber causado este sismo en ese medio de transporte. Después, en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una parte del techo se desprendió en una zona de tránsito del público, pero las autoridades no divulgaron información de posibles víctimas. El movimiento también fue sentido con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá, donde hay daños en también edificaciones. Así que, como vemos, es una gran parte de Colombia que fue afectada de distintas maneras, ¿no? En algunas zonas la afectación fue más severa y en otras no tanto. Sí, o sea, fíjate cómo la gente se queda parada afuera, lejos de los edificios. Es lo que haríamos todos, con un sentido común sano. El último terremoto en Colombia fue en el año 1999, el último importante, ¿no? En 1999, en Armenia, eje cafetero. Ese ha sido uno de los mayores desastres urbanos recientes, y ahora el que estamos...